quiero enseñar a hacer el moño de detrás con una melena tan larga como la que tiene nuestra modelo de hoy, África. Como veis, ya le hemos preparado a África el pelo, le hemos hecho las 3 rayas, las ondas, ya sabéis que en la web tenéis los tutoriales para ver cómo se hace, y le hemos sujetado el pelo sobrante de las ondas con un clip en uno de los laterales, bueno, y en el otro lado también lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle las trenzas, y las trenzas las vamos a atar solamente a la coleta. No vamos a coger los mechones que nos han sobrado de las ondas, porque con ellos vamos a hacer el 8. El siguiente paso es colocarle las agujas de detrás. Ya le hemos impregnado bien de gomina los mechones que sobraban de las ondas, los que están en los laterales, y con ellos vamos a hacer el 8. Lo vamos a hacer de la misma manera que os enseñé en el otro vídeo. Vamos a pasar por encima de la coleta, por debajo del pincho, por debajo del otro pincho, y vamos a asegurar ahora con un gancho de clip. Ahora vamos con el otro mechón, también lo hemos impregnado bien en gomina, lo retorcemos y hacemos lo mismo. Por encima de la coleta, por debajo, y volvemos a asegurar con un ganchito de clip. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la coleta en 2 mitades. Y cada mitad la vamos a dividir en otras 2. Si tenéis el pelo más grueso, en vez de 4 particiones, deberéis hacer 6. Vamos a empezar a trabajar con una de las particiones que está más cerca de la oreja. La de la parte de la derecha la vamos a ir enrollando hacia la derecha, hacia su oreja. Hemos puesto bastante gomina, vamos a ir enrollando, y una vez ya tenemos la forma, vamos a subirla para arriba y la vamos a colocar alrededor del 8 que hemos hecho. Y vamos a asegurarla con ganchos de moño. Llegados a este punto, como veis, en una melena tan larga nos sobra mucho mechón en la parte de aquí que no sabemos muy bien dónde colocarlo. Entonces, una solución fácil es girar el mechón hacia arriba, lo aseguramos aquí en el lateral y el final lo vamos a asegurar también con otro gancho. Para terminar el moño vamos a colocarle las trenzas. Recordad que en la página web tenéis también un tutorial específico para saber cómo tenéis que hacerlo. Para rematar ponemos un poco de laca. Y por último vamos a colocar las otras agujas del moño, siempre por la parte de debajo. Ya habéis visto que es bastante sencillo, es la misma técnica que os enseñé en el vídeo sobre el relleno, lo único que cambia es que aquí le hemos hecho el 8 con su pelo, pero exactamente de la misma manera también que os enseñé a hacerlo con las mallas. Así que os animo a que no tengáis miedo a las melenas largas, los moños quedan muy bonitos con melenas largas, y os animo a que practiquéis, a que os atreváis y a que os quede así de bien.
Espero que os haya gustado este consejo y os espero en el siguiente.